Cuando escuchamos la palabra Biblia nos vienen muchas ideas. Es más, tal vez lo primero que nos viene es la idea de que es un libro que es muy ajeno a nosotros, que no tiene mucho que ver con nuestra vida, con aquello que todos los días estamos experimentando. Sin embargo, cuando comenzamos a ver la Biblia más allá de un libro religioso, un libro que pertenece a un credo determinado, a una comunidad determinada, empezamos a darnos cuenta de que la Biblia no le pertenece solo a una religión, sino que la Biblia es un compendio de enseñanzas, enseñanzas que están presentes y han estado presentes a lo largo del tiempo en otras espiritualidades, en otras maneras de pensar. Es decir, la Biblia junto con otros libros clásicos y así como top en las espiritualidades a lo largo del tiempo y en muchas culturas, tiene enseñanzas que transforman la vida. Solamente que en algún momento alguien se apropió de ese libro y dijo: si tú vas a leer este libro, tienes que hacerlo siguiendo estas reglas. Y estas reglas que tienes que seguir para poder comprender qué significa lo que está escrito en este libro que es la Biblia, esas reglas las voy a poner yo. Y entonces nos la creímos. Creímos que la Biblia era un libro muy complicado de comprender. Y por una parte es cierto, porque se requieren cierta disposición. Es más, no se requiere de tanta cuestión teórica, de tantas claves académicas. Para comprender la Biblia requieres disposición, una disposición muy particular y especial. Sin embargo, como te comento, pues durante mucho tiempo ciertos grupos muy bien organizados decidieron que la Biblia se entendía, se leía y se comprendía de cierta manera, y que fuera de esa manera entonces pues lo que tú entendieras de la Biblia estaba totalmente equivocado. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando Biblia, un profesor me comentó que para comprender lo que significa la Biblia, este libro, que Biblia en griego significa libros, era importante comprender una cosa. Y me lo explicó a través de un cuentecito, de una historia, que te voy a compartir ahorita. Él nos decía que la Biblia se parece mucho a una casa grande, hermosa, con jardines amplios, en un espacio privilegiado, con árboles frutales, con riachuelos alrededor. Una casa poca madre, una casa como la que todos quisiéramos tener. En esa casa vivían personas que tenían una visión de la vida, vamos a decirlo, abundante, amorosa. Eran personas que disfrutaban ese espacio, que abrían las puertas a cualquiera que quisiera compartir momentos, compartir experiencias. Era como una casa comunitaria. La Biblia se parece, decía este profesor, a una casa comunitaria, en donde todos tienen cabida, en donde todos pueden encontrar con quién hablar, pueden sentirse escuchados, pueden encontrar comida, pueden encontrar un espacio para descansar. O sea, la casa era el sueño de todos. Sin embargo, había también un grupo de personas que no compartía la visión de quienes vivían en esa casa tan chida, tan fregona. Este otro grupo de personas querían la casa para ellos. Querían, por lo tanto, apropiarse de la casa, pero era complicado porque esa casa ya estaba habitada por este grupo de personas que, te digo, pues veía la vida de una manera diferente. Abundante, próspera, amorosa. Sin embargo, estas personas que querían apropiarse de la casa y querían hacer la suya, idearon un plan para poder quitárselas a quienes ya vivían ahí. Recordemos, esto que te estoy platicando es un cuento, es una historia, es una metáfora para que entendamos qué es la Biblia. Entonces la Biblia es como esta casa hermosa donde todos quieren estar. Sin embargo, no es una casa en donde haya esta necesidad de apropiarme de las cosas, porque es de todos. Así que tienes todo, pero al mismo tiempo no tienes nada.
En esa casa podías llegar cuando tú querías, pero si tú sentías la necesidad de irte, podías irte y saber que en algún momento si querías retachar, podías llegar y no había ningún problema. Entonces, este grupo de personas que querían apropiarse de la casa idearon algo. Un día llegaron y se plantaron muy serios, muy seguros de sí mismos, y le dijeron a las personas que si ellos sabían de quién era esa casa. Pues como quienes vivían ahí siempre habían estado ahí y nunca se habían preocupado por preguntarse de quién era, pues porque todo era de todos. Cuando escucharon esta pregunta que les hacían los que llegaron, ¿ustedes saben de quién es esa casa? Pues ninguno de ellos supo responder de manera inmediata de quién era, porque pues era de todos y de nadie. Como nadie respondió, uno de estos compas que querían apropiarse de esa casa les dijo con mucha seguridad: esa casa es de nosotros. Es más, hasta hicieron un documento en donde decía que esa casa les pertenecía. Y todos se quedaron sacados de onda. Se vieron unos a otros y dijeron: ah, caray. Pero los vieron tan seguros de reclamar el derecho y la propiedad sobre esa casa que decidieron creerles. Y entonces tomaron las cosas, quienes tenían cosas tomaron las cosas que estaban en la casa y poco a poco comenzaron a abandonarla. Cuando vieron que el plan había funcionado, entonces estos compas se pusieron contentísimos y entraron a la casa y pues se sentían fascinados porque la casa era una casa muy hermosa. Todos y cada uno de ellos, de los antiguos habitantes de la casa, los que ya empezaban a irse porque se creyeron que esa casa era de los que estaban reclamándola, la mantenían limpia, mantenían los huertos podados, mantenían el río limpio, mantenían la casa fregona. Y bueno, pues las personas que vivían ahí se fueron, creyéndose la historia de que esa casa era de los que habían llegado a reclamarla. Conforme iba pasando el tiempo, las personas nuevas que llegaron a vivir ahí, que repito, se hicieron de la casa porque la querían para ellos, es decir, tienen una visión de las cosas demasiado egoísta. Y no es que el egoísmo sea malo, pero cuando llega a cierto extremo es cuando las cosas se quiebran. Y entonces, pues todos buscaban estar bien. Cada uno de los que comenzaron a vivir ahí querían estar bien, pero no querían comprometerse con mantener la casa en buen estado. Ellos solamente buscaban su beneficio. Si había fruta, la tomaban, pero no se preocupaban por podar el árbol o por regarlo. Si había comida en la casa, pues ellos se la comían, pero no se preocupaban por proveer de nueva comida. Si alguien utilizaba alguno de los espacios, pues estaba bien, pero no se preocupaban por limpiarlo. Y obviamente, como te podrás imaginar, al paso del tiempo ese tipo de actitudes lo que llevan es a que las cosas comiencen a salirse de control. Y entonces, como todos buscaban su beneficio y nadie cooperaba, porque pues era incómodo hacer cosas, hacerse responsable, no es tan cómodo hacerse responsable de las propias cosas, la casa empezó a deteriorarse, los jardines empezaron a secarse, los árboles dejaron de dar frutos, las habitaciones empezaron a ensuciarse, la comida empezó a faltar. Y al cabo de unos meses, los que llegaron a vivir ahí, pues ya no veían la casa que ellos habían querido. Pues esa casa en donde había todo. Esa casa de ensueño. Gracias a la actitud que ellos manejaron durante todo el tiempo desde que ellos llegaron a apropiarse de la casa, pues llevó a que la casa comenzara a dejar de ser lo que era. Obviamente empezó a sentirse un ambiente tenso. Y las personas que antes vivían en esa casa pasaban por el camino y la veían con tristeza y con añoranza
porque ellos veían cómo la casa se iba deteriorando, cómo los jardines que tanto se habían preocupado en cuidar empezaban a secarse, cómo la casa antes radiante ahora parecía abandonada. Sin embargo, no se acercaban pues porque les habían dicho que esa casa no era suya. Al poco tiempo, la casa quedó completamente abandonada. Quienes habían llegado a vivir ahí reclamándola como suya, ya no soportaron y se fueron. Y entonces, la casa quedó ahí. Pasado el tiempo, uno de los más jóvenes de aquella comunidad que había vivido en la casa antes de que se las arrebataran, los más jóvenes decidieron acercarse, temerosos de que alguien pudiera salir de la casa y los corriera. Sin embargo, se dieron cuenta de que no había nadie. Y aún con el temor, decidieron entrar a la casa. Y entonces sí se dieron cuenta de que estaba abandonada. Vieron lo que antes era una comunidad radiante, desolada. Las paredes sucias, las cosas llenas de polvo, algunas de moho, las paredes descuidadas, el jardín que antes había ya no existía. Y en ellos nació, por un lado, una profunda tristeza de ver cómo aquella casa que antes albergaba vida y que daba vida a quienes llegaban ahí, estuviera en esas condiciones. Y por otro lado también surgió la idea de, pues si ya no hay nadie, ¿por qué no regresamos? Salieron de la casa, empezaron a contarle a las personas que antes habían vivido ahí lo que habían visto. La casa deteriorada, olvidada, abandonada. Y les propusieron, ¿y qué tal si regresamos? No, pero es que, ¿cómo va a ser posible si ya sabes que los dueños, no hay nadie, decían los jóvenes. No hay nadie, la casa está sola, abandonada. Y esta es nuestra oportunidad. Algunos, con recelo, con temor, dijeron, bueno, vamos a ver. Y entonces fueron a ver la casa. Al igual que a los primeros que llegaron, el corazón se les hizo chiquito de recordar lo que había sido y cómo había acabado ese lugar tan hermoso, tan extraordinario. Y tomaron una decisión. Tomaron la decisión de regresar a esa casa y empezar desde cero. Les dijeron a quien quisiera que se uniera a esta iniciativa de recuperar la casa y volverla a ser lo que antes era. Es más, mejor. Porque habían aprendido que esa casa siempre fue de ellos. ¿Y por qué siempre fue de ellos? Porque cuando uno sabe que algo es suyo, lo cuida, lo valora y no permite que nadie le haga daño. Se dieron cuenta que habían sido engañados, que estos compas que un día llegaron diciéndoles que ellos eran dueños de esa casa, les habían mentido y ellos se la creyeron. Y prometieron nunca volver a olvidar y a dejar la casa que representaba parte esencial de su vida. Costó trabajo al principio volver a limpiar todo, volver a llenar esa casa de vida, volver a plantar las flores y los árboles frutales que habían muerto. Se dieron cuenta también que a la casa le habían puesto una cerca para que nadie entrara. La quitaron. La quitaron como señal de que esa casa no estaba cerrada para nadie, ni aún
para aquellos que en algún momento pretendieron hacer la suya. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía participar de lo que en esa casa había. Y poco a poco, y al pasar del tiempo, esa casa comenzó a florecer nuevamente. Comenzó a llenarse de vida. Los jardines comenzaron a dar frutos y flores. Y lo que antes había sido, mejoró. Porque la gente que vivía ahí ahora estaba totalmente consciente y segura de que esa casa era de ellos y de nadie más. Pero al mismo tiempo no era de ellos, porque la casa era de todos. Las paradojas de la vida. Tenemos todo, pero no es de nosotros. Cuando terminó de contar esta historia, nuestro profesor nos dijo: así es la Biblia. La Biblia es como esa casa. Es como esa casa a donde todos pueden llegar y encontrar lo que necesitan. Pero un día llegó alguien y nos dijo que esa casa no era de nosotros. Que ellos eran dueños de esa casa, que eran dueños de la Biblia. Y nosotros les creímos. Y cuando esas personas se apropiaron de esa casa que es la Biblia, comenzó a marchitarse el poder de esa casa, el poder de esa palabra. Y agregaba: hoy estamos viviendo tiempos en donde estamos regresando a reclamar esa casa que es la Biblia para volverla a llenar de vida. Esa casa es nuestra y está esperando por nosotros. Para comprender la Biblia, como te decía al principio, más que inteligencia, se requiere una disposición interna que va más allá de la lógica y de la razón. Se requiere la verdadera disposición y apertura para dejar que ese mensaje transforme mi vida. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de cumplir reglas, es más, no estoy hablando ni de ser bueno, porque el mensaje que contiene la Biblia no va de eso, no va de ser buenos, va de algo más profundo, va de ser plenos, sentirnos felices nosotros mismos. Y eso requiere, primero, la disposición total para aceptarlo y después manifestarlo en la vida. Y cuando eso sucede, todo se transforma. La Biblia es como una casa de la que nos sacaron porque les creímos que no era nuestra, cuando en realidad esa casa, ese libro, esa enseñanza, esa palabra, siempre ha estado para nosotros. Me gustaría compartirte algunas claves de lectura de la Biblia para que tú pudieras darte cuenta de que la aplicación del mensaje que está ahí presente transforma realmente tu vida. Y te digo, más allá de religiones, de credos, de métodos, sino a partir de despertar una cierta intuición espiritual con la que todos contamos, tú puedas descubrir que el alimento que has estado buscando no está en la Biblia, no. El alimento que tú has estado buscando está en ti, pero la Biblia te da unas pautas para que tú recuerdes eso, para que recuerdes quién eres, para que recuperes la memoria de tu grandeza, de tu potencial y de tu poder. Con esta pequeña historia quiero
transmitirte este mensaje. Recuerda quién eres. Y si quieres hacerlo, la Biblia es un instrumento poderoso que te va a ayudar a hacerlo. Bien, pues era lo que quería comentarte. Espero que este mensaje mueva algo en ti. Seguramente lo hará si estás listo, lista para regresar a lo esencial. No necesitas ser católico, no necesitas ser cristiano. Recuerdo que, bueno, no porque yo estuviera ahí, sino porque lo leí, que cuando arrestaron a Gandhi, cuando él estaba haciendo todo su desmadre por liberar a la India a través de la práctica de la no violencia, el único libro que le dieron en la cárcel, porque era el único que alguien tenía por ahí, era la Biblia. Y cuando salió de la cárcel, una de las preguntas que en algún momento le hicieron fue ¿qué pensaba de la Biblia? Porque obviamente Gandhi no era cristiano. Y lo que Gandhi dijo, ciertos textos que leí en ese libro que nunca había leído, me reconciliaron con la figura de Cristo. La Biblia, como todo libro, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, la Torá, el Zohar, todos esos libros tienen en el fondo el mismo mensaje. Claro, por cuestiones culturales y temporales, está expresado de una manera muy particular. Pero nosotros, aquí del lado occidental, estamos más familiarizados con el judeocristianismo y por lo tanto la Biblia nos resulta mucho más familiar. Yo, por mi historia personal, por el personaje que yo he decidido tener en este juego llamado vida, me identifico mucho con la manera en la que la Biblia nos transmite las verdades más profundas de esta aventura llamada existencia. Y es lo que quiero compartir contigo. Este es el primero de muchos videos porque mi intención es en los siguientes tomar un texto bíblico breve, conciso y sencillo y analizarlo desde una perspectiva muy particular. Una perspectiva que te lleve a ti a descubrir el poder que eres. Bien, pues te agradezco mucho si me estuviste escuchando hasta este momento. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video.